Bienvenido al canal de Pedro Rosillo. Bueno, ahí tenéis a Milei, el ganador de las elecciones de la primera vuelta en Argentina, el ultraliberal que califica al Papa Francisco pues, del maligno en el trono de Dios. Bueno, bien es verdad, vamos a ver, Milei, bien es verdad que evidentemente hay un conflicto ahí entra un conflicto. Milei es un ultraconservador, bueno, no, un ultraconservador, no un ultraliberal, mejor dicho, conservador no es, porque pretende restaurarlo todo prácticamente, pero en el camino neoliberal. Y el Papa Francisco es una persona, pues yo pienso de que está más cerca el Papa más cercano a la teología de la liberación. Evidentemente, bueno, el Papa Francisco no es un ejemplo, esa es la verdad, yo no lo tengo como un ejemplo, ni muchísimo menos. Es muy criticado, muchas veces con razón, también es verdad, por su postura tan cercana a la teología de la liberación y por su, en fin, por su acercamiento a gente y a figuras, como por ejemplo el Foro Económico Mundial, en el que se la ha visto juntos, etcétera, 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 y evidentemente, pues eso trae sus consecuencias. Pero bueno, tampoco es el diablo en la tierra. Podríamos decir que un falso papa, yo muchas veces lo he definido como un falso profeta, falso papa, sí, cierto, se opuso a Benedicto XVI, lo marginó, incluso, en fin, pienso que su muerte dejó mucho que desear, ¿no? El tratamiento que le dio le dejó muchísimo que desear, con lo cual es algo que a mí me dolió especialmente porque yo tenía hacia Benito XVI tenía un afecto especial, ¿no? Un afecto, pero bueno. Ahí tenéis, sacerdotes de Argentina desagravian al Papa Francisco. Javier Milei ha calificado al Papa Francisco de como el maligno en la tierra que ocupa el trono en la casa de Dios. Hombre, el maligno en la tierra no. Hay gente mucho más mala. Que el Papa Francisco no es un ejemplo, bueno, hasta ahí sí lo compro, pero vamos, ponerlo como el maligno en la tierra, hay gente mucho más mala, ¿eh? Hay gente mucho más mala. Ahí tiene al príncipe Charles, que ahora es el Carlos de Inglaterra, que se postula como líder, auténticamente fue su madre Isabel II, ahora se postula como líder prácticamente del cambio, ¿no?, hacia esa Agenda 2030, hacia la Agenda 2030. Bueno, ¿qué es lo que ha dicho? Los sacerdotes de Argentina han respondido a Milei y han celebrado una misa comunitaria para desagraviar al Papa Francisco. Él ya está desagraviado, no os preocupéis. Blanco de críticas por parte del candidato presidencial ultraliberal Javier Milei. Dice, la misa en desagravio por el ultraje al Papa Francisco en la campaña política argentina de cara a las elecciones generales del 22 de octubre, o sea, dentro de muy poquito, se realizó enfrente de la parroquia Virgen de los Milagros de Cacupé, ubicada en la villa 2124 en el sur de la capital argentina, frente a 1 millar de asistentes. Bueno, ¿y qué dijeron los sacerdotes? Pues dijeron que la misa era para rechazar la injuria y en apoyo al Papa Francisco. O sea que lo tienen claro, el Papa es para nosotros aquel que guía y que llega con su palabra al corazón de personas que no son de nuestra religión y en este tiempo ha recibido agravio. Ha recibido críticas, algunas muy justificadas, bastante justificadas. Creo que el Papa Francisco pertenece al Club Rotario, un club bastante cercano a la masonería. También, ¿verdad? Es público su pertenencia al Club Rotario. ¿Qué queréis que os diga? ¿Qué queréis que os diga? Esa prédica va en contra de la fe del Papa Francisco, que es la persona a la que ataca, pero en definitiva el ataque va contra nuestra fe y el humanismo. Bueno, Milei, que no se considera católico, está más cerca del judaísmo, en que incluso él ha confesado muchas veces que quiere hacerse judío. O sea, que circundado ya está, por un tema de salud. O sea, que lo ha declarado él, no porque lo diga yo. En fin, ahí tenéis el número de cuenta, el número de Bitcoin y el número de cuenta. Sabéis que si queréis que siga realizando esta labor de noticias que nos van a dar los medios de comunicación y que aquí os pongo. ¿Qué pienso de Milei? Bueno, pues, ¿qué queréis que os diga? ¿Es el Vox argentino? Milei es más duro que Abascal. O
sea, Milei pretende, por ejemplo, liberalizar toda, o sea, privatizar toda la educación, toda la sanidad, algo con lo que yo no estoy a favor, evidentemente, y ni Abascal ni siquiera estaría a favor de eso. Quiere decir, Milei es un ultra liberal. Sabéis que los liberales y los comunistas, digamos así, los marxistas, por los extremos, se dan la mano. Se dan la mano, porque lo que acaban es con la clase media. El gran enemigo del nuevo orden mundial realmente es la clase media. Si Milei hace lo que pone en el y liberaliza esos sectores y no pone trabas ninguna, ni pone ningún tipo de, en fin, lo único que va a realizar es cargarse a la clase media, evidentemente. Es lo mismo que el comunismo se carga a la clase media. Y Milei, el neoliberalismo, se carga a la clase media. Igual, su idea es, desde luego, destruye la clase media. Ya veremos, pero desde luego yo no estoy a favor de Milei, ni muchísimo menos, Ya veremos los resultados. ¿Ganará Argentina? Está muy a favor de la comunidad judía. Él mismo dice que quiere ser judío, no que quiera ser, que se lo está pensando, no es malo, eso no. Pero, desde luego, si junta esas ideas neoliberales con todo su pensamiento, en fin, da que pensar. Pues muy bien, ahí lo tenéis, los dos argentinos, Francisco y Milei, los dos argentinos. Desde luego, Francisco no es lo mejor que ha dado Argentina, ni muchísimo menos. Este papa deja muchísimo que desear. Para mí ha bajado muchísimo el listón de los papas, muchísimo. Bien, es verdad que Benito XVI lo dejó un listón muy alto, porque Benito XVI era una auténtica cabeza. Yo pienso que ha sido el papa mejor preparado, el más intelectual, desde luego, que ha existido, de los que ha existido en la historia. Y claro, después de Benito XVI, pues llega Francisco, ha bajado muchísimo el listón, desde luego. Mucho, bastante. Y el trato que le dio a Benito XVI a la hora de su muerte, para mí fue un agravio, desde luego. Fue un agravio. Y así lo recogieron muchísimas personas, no solo yo, sino así lo recogieron muchas personas. Y nada más, solo que no os preocupéis por nada, que al final, como sabéis, la verdad no hace libre. Gracias, hasta la próxima.